Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Dios me los bendiga. Vamos a nuestro gimnasio en la página número 70. Gloria a Dios, gloria a Dios. Número 137, Sol mayor. Cuán glorioso es el cambio operado en mi ser, viniendo a mi vida el Señor. Hay en mi alma una paz que yo ansiaba tener, la paz que me trajo su amor. Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio. Cuando Él vino a mi corazón, el coro otra vez. Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Otra vez la primera estrofa. Cuán glorioso es el cambio operado en mi ser. Él vino a mi corazón, Él vino. Segunda. Ya no voy por la senda que el mal me trazó, no solo encontré confusión. Mis errores pasados Jesús los borró, cuando Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón. La tercera. Ni una sombra de duda oscurece tu amor, amor que me trajo el perdón. La esperanza que aliento la debo al Señor, cuando Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón. Sombra de duda oscurece tu amor. Él vino a mi corazón, Él
Él vino a mi corazón. Cuando Él vino a mi corazón, el coro otra vez. Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio. Cuando Él vino a mi corazón. Cansado y triste vine al Señor, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, el que está al lado. Mi culpa Él llevó, el coro, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó. Alegre siempre cantaré, al Señor gozoso alabaré, porque Él me salvó. Otra vez la primera estrofa. Cansado y triste vine al Salvador, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó. Mi eterna dicha y en su amor, mi culpa Él llevó. El coro. Al Señor gozoso alabaré, porque Él me salvó. La segunda. Borrados todos mis pecados son, mi culpa Él llevó. A Él feliz elevo mi canción, mi culpa Él llevó. El coro. Mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó. La tercera. Ya vivo libre de condenación, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó. Tu dulce paz tengo en mi corazón, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó. Alegre siempre cantaré, al Señor gozoso alabaré, porque Él me salvó. La cuarta. Si vienes hoy a Cristo pecador, tu culpa llevarás. Aleluya. Culpa llevará. La tercera. Ya vivo libre de condenación, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó. Tu dulce paz tengo en mi corazón, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó. Alegre siempre cantaré, al Señor gozoso alabaré, porque Él me salvó.
la cuarta. Si vienes hoy a Cristo pecador, tu culpa llevará. Perdón tendrás si acudes al Señor, tu culpa llevará. Mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, alegre siempre cantaré. Al Señor gozoso alabaré, porque Él me salvó. Aleluya. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga y que la paz de nuestro Señor Jesucristo repose en cada uno de sus corazones en esta preciosa tarde. Les saludo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo y pidiéndole a Dios que cada día resplandezca su presencia en nuestros corazones y podamos decir verdaderamente que Él en nosotros y nosotros en Él. Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra de Dios. Si Él por nosotros, si Él no escatimó aún a su propio Hijo, a la vida de su propio Hijo por nosotros, ¿verdad? Porque si de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo por nosotros, ese sacrificio en la cruz no fue en vano por nosotros. Por eso Él pide de nosotros que cada día nosotros podamos entender más cuál es el propósito de Él en nuestras vidas. Vamos a identificar y conocer, ¿verdad? Llegar a lo más profundo del corazón de Dios, como dice su palabra, que nos va a mostrar cosas grandes y ocultas que nosotros aún no conocemos. Y Él nos las quiere mostrar porque Él se las muestra a quien Él quiera. Gloria a Dios. Por eso, pensar solamente en lo que Dios quiere de nosotros y comenzamos a razonar, Él quiere de mí esto, quiere aquello, y nunca vamos a darnos cuenta qué es lo que quiere de nosotros hasta que nosotros no lleguemos a una estatura, a una madurez espiritual, donde Él nos lo va a mostrar. Porque si nos lo muestra antes de tiempo, no lo vamos a entender. Y si no lo entendemos, vamos a echar a perder los planes de Dios. Por eso el Señor quiere primeramente llevarnos a un nivel de entendimiento para que podamos entender las cosas que Él nos quiere dar, ¿verdad? Y podamos nosotros alcanzar la meta a la cual Él nos ha llevado. Como dice el apóstol Pablo, no es que hayamos alcanzado, ¿verdad?, esa meta, pero proseguimos al blanco, gloria a Dios. Por eso yo pienso en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo pienso que podemos, ¿verdad?, que podemos alcanzar esa meta, porque Él no nos va a llamar si no está seguro de que nosotros podamos alcanzar esa meta. Él no nos da más carga de la que nosotros podamos soportar. Por eso todas estas cosas que están aconteciendo, las cuales están viviendo, nos ayudan a bien. Y en este canto yo creo que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Yo lo creo porque el Señor cada vez lo muestra. Cada vez lo muestra a través de las pruebas, de las tentaciones, ¿verdad? Cada vez que pasamos por una necesidad, Él tiene que mostrarse a nosotros para que nosotros podamos entender que Él está con nosotros. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Por eso Él no está buscando lo visible de nosotros. Está buscando lo que no se ve, lo que está dentro, lo más profundo de nuestros corazones. A Él no lo vamos a agradar con hechos ni con palabras, sino con obediencia. La palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y Él pide de nosotros obediencia, se place más de la obediencia que del sacrificio. Gloria a Dios. Vamos a escuchar esta alabanza. Vamos a cerrar nuestros ojos. El Espíritu se mueve a través de la alabanza. Y vamos a pedirle al Señor que se mueva en esta tarde en nuestros corazones y nos dé liberación y entendimiento. Y
que afine nuestros oídos espirituales. Gloria a Dios. No buscas mi adoración, oh Dios, buscas mi amor, me buscas a mí. No buscas mi forma de adorarte, no. Buscas a un amante de ti. No buscas mi adoración, oh Dios. Buscas mi amor, me buscas a mí. No buscas mi forma de adorarte, no. Buscas a un amante de ti. Yo quisiera ser amante de ti, un enamorado que día a día te busque. Y yo quiero estar junto a ti en tu presencia, oh Dios, amándote. Y yo quisiera ser amante de ti, un enamorado que día a día te busque. Y yo quiero estar junto a ti en tu presencia, oh Dios, amándote. En tu presencia, oh Dios, amándote. No buscas mi adoración, oh Dios, buscas mi amor, me buscas a mí. No buscas mi forma de adorarte, no. Buscas a un amante de ti. Y yo quisiera ser amante de ti, un enamorado que día a día te busque. Y yo quiero estar junto a ti en tu presencia, oh Dios, amándote. Y yo quisiera ser amante de ti, un enamorado que día a día te busque. Y yo quiero estar junto a ti en tu presencia, oh Dios, amándote. En tu presencia, oh Dios, amándote. En tu presencia, oh Dios, Señor, amándote. Gracias, Señor. En tu presencia, Señor, amándote. Qué bueno es Dios. Qué bueno eres, Señor. Qué hermosa es tu presencia, aleluya. Gracias, Señor. Estar en tu presencia. Estar en tu presencia y poderte contemplar, Señor. Y que nos des de beber, Señor, de esa agua viva que es tu palabra. Nos des de beber de tu manantial, aleluya. Nunca apartarnos de tu presencia, Señor, ni de tu amor, sino siempre estar, Señor, cerca de ti. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar.
Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Te amo, Señor. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de beber. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesitamos más de ti, Señor, de ese manantial que es tu palabra. Gracias, Señor. Amén. Que el Señor nos siga ayudando, que el Señor les bendiga y les guarde, y que la gloria de nuestro Señor Jesucristo se siga manifestando cada día más en nuestros caminos, en nuestros pasos, ¿verdad? Recuerden que este es un largo caminar, un largo andar, y que su presencia es muy indispensable, necesaria, ¿verdad? Es lo más importante que pueda haber para nuestras vidas, nutrirnos de esa sazón, de esa sal. Porque si la sal pidiese la sazón, si nosotros perdiésemos la presencia, la unción, si no buscáramos al Espíritu Santo, gloria a Dios, ¿cómo podría ser sazonada esa sal? Por eso tenemos una lectura en el libro de Romanos capítulo 8, ¿verdad? Que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude a interpretar y que la revelación de su palabra se muestre en nuestras vidas. Que su palabra se revele en nuestra vida. La palabra es revelada a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos muestra, nos dice qué es lo que hemos de hacer, qué es lo que hemos de hablar. Por eso en Romanos capítulo 8 leo la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice de la manera siguiente. Dice así. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Gloria al Señor.
para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Gloria al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Decimos amén a esto. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No pueden agradar a Dios. Gloria al Señor. Seguimos el versículo 9, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Gloria a Dios. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Aleluya. Para que juntamente con Él seamos glorificados. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. No solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Gloria a Dios. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, gloria a Dios. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El Espíritu intercede por los santos. Recuerden esto. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. El propósito de un llamamiento, ¿verdad? Gloria a Dios. Seguimos en la lectura. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria al Señor. Para que Él sea el primogénito, el primero entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?
El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. ¿Cómo no dará también todas las cosas? Dice la palabra de Dios. Versículo 33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por medio de aquel que nos amó, aleluya. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén, amén. Vamos a cerrar nuestros ojos un momento y vamos a orar al Señor que abra nuestro entendimiento en esta preciosa tarde y que nos ayude a entender, que nos ayude a comprender, que nos ayude a aceptar, que nos revele el deseo de Dios en nuestras vidas, el deseo de Él, no el nuestro, no mi deseo en la vida de Dios, no es el deseo de Dios en mi vida, no es lo que yo quiero que Dios haga, no es lo que Él quiere que yo haga, gloria a Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos un momento. Bendito Padre de la gloria, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos las gracias en esta tarde, bendita, preciosa tarde, por tu palabra leída. Tu palabra, Señor, que nos instruye, tu palabra que nos guía, tu palabra, Señor Dios de la gloria, que nos muestra el camino que debemos de llevar. En esta hora te pedimos, Señor, que nos ayudes a entenderla, que nos dé discernimiento a esta palabra, que nos dé la revelación de ella, que nuestra fe aumente cada día y nuestro discernimiento, Padre de la gloria, sea la revelación de esta palabra que nos dé verdaderamente, Señor, el querer como el hacer. Que pongas en nuestro corazón ese hacer, Señor. Ya el querer está en nosotros, el querer hacer el bien está en nosotros, pero hallamos otra ley que está en nuestros miembros, que no nos permite, Señor, hacer lo que nuestra mente y nuestro corazón quiere que hagamos. Y por eso, Señor, en esta hora te pedimos que nos dé la fortaleza para vencer, la fortaleza, Señor, para levantarnos, para alimentar cada día más, Señor, tu Espíritu en nosotros, que cada día podamos sustentarlo, Padre de la gloria, con la oración, con la lectura, con tu palabra misma, Señor, sea el sustento para nuestras vidas espirituales y podamos decir que verdaderamente tú estás en nosotros y nosotros en ti. No solamente, Señor Dios de la gloria, no solamente conocerte, sino creerte también, Dios. Ir, Señor, verdaderamente, Señor, a la obediencia de tu palabra y podamos ser más que vencedores en tu nombre, Señor. No en nuestro nombre, no con nuestra fuerza, sino con tu fuerza, Señor, y con tu nombre. Porque todo lo que hagamos de hecho y de palabra sea en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y eso, Señor, te pedimos en esta hora. Que no es la revelación, Señor, de tu fuerza en nosotros. Y nosotros podamos seguir adelante, Señor. Seguir adelante, Padre de la gloria. Llevando cada día más, Señor, tus señales, Padre de la gloria. Llevando cada día más tu palabra. Llevando cada día más, Señor, más de ti, Padre, donde quiera que tú nos envíes. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Le damos la gloria al Señor en esta tarde preciosa, ¿verdad? Donde nos da esta lectura que nos da a entender y nos muestra nuestra posición en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, donde dice el versículo 1, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo, para los que están en su palabra. Dice la Biblia, ¿verdad? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
O sea, no satisfaciendo los deseos de la carne, sino los deseos del Espíritu. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Sí, Señor. Por eso el apóstol Pablo dice, juntamente con Cristo crucificado. O sea, crucificando la carne. Sí, haciendo morir lo terrenal en nosotros. Vanidades y todas estas cosas que no nos permiten entrar verdaderamente a la presencia de Dios, verdaderamente, de corazón. No como muchos tienen de costumbre orar 15, 10 minutos, eso es bueno, cómo no. Pero hacerle una petición al Señor no es comunión con Dios. La verdadera comunión es cuando usted conversa con el Señor. Cuando usted habla, porque orar es conversar con Dios. Y conversar es escuchar también la palabra de la otra persona con la que usted esté conversando. Si usted hace una pregunta, espera una respuesta. Nadie va a hacer una pregunta o querer hacer una pregunta si no quiere la respuesta. Muchas veces le pedimos al Señor que nos confirme algo que tengamos que hacer, bien sea un viaje, un negocio, o el por qué estamos pasando por algunas tribulaciones, necesidades o problemas, digamos, enfermedades. ¿Cuántos hermanos hemos visto que están con enfermedades y no salen todo el tiempo una enfermedad, todo el tiempo un problema o un accidente? Algo está cada momento, se levanta y vuelve a caer, viene otro problema, algo está pasando y tiene que examinarse. Yo no lo puedo examinar. El Señor, el Espíritu me puede mostrar, me puede revelar. El discernimiento opera y me da una revelación de lo que está aconteciendo en este hombre. Pero debe ser Él que tiene que levantarse. Él tiene que levantarse, tiene que tener el deseo, tiene que tener, la iniciativa. Tiene que desear levantarse, tiene que buscar en su corazón hablar con el Señor y que Él le muestre qué está aconteciendo, examinarse dónde está fallándole al Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuándo le está fallando el Señor? Por eso ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, buscando la revelación, buscando la comunión, buscando el porqué de todas las cosas cuando algo está aconteciendo. La palabra de Dios dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Ajá, pero ¿a quiénes ayudan a bien? Al mundo todas las cosas no les ayudan a bien, porque el mundo las toma de otra manera. Pero el hombre, el predestinado o la simiente de Dios, es el que busca la presencia, el que recurre al Señor, el que busca el cobijo, sí Señor. Habitar bajo el abrigo del Altísimo, como dice el salmista David. Habitar al abrigo del Altísimo, dice el Salmo 91. Morará bajo la sombra del Omnipotente. Morar bajo la sombra de ese árbol frondoso, de ese árbol, habitar en la presencia de Dios, estar bajo, vamos a decir, bajo el poder supremo de Dios, significa andar en el Espíritu y no conforme a la carne, satisfaciendo los deseos del cuerpo, los deseos que están en nuestra mente. Eso es lo que nos aleja del Señor. Pelear contra todas estas cosas que nos alejan del Señor. Y el Señor nos ha estado llevando a través de su palabra. En el versículo 5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Y cuáles son las cosas del Espíritu? Oración, ayuno, vigilia. Gloria a Dios, me dio un hermano. Sí, oración, vigilia y ayuno. Pero tiene que tener un propósito, tiene que ser bajo la dirección del Señor. Pedirle dirección al Señor, que el Señor me muestre, examinarme y Él me va a mostrar dónde yo le estoy fallando, en qué estoy yo menguando. Él me lo va a mostrar, porque yo le estoy pidiendo, Señor, que me muestre estas cosas, porque quiero avanzar.
Si usted quiere avanzar, si en su corazón usted ve que tiene un anhelo de seguir adelante, pero usted cree que no puede, porque cuando usted cree que no puede, usted no va a poder. Pero si usted cree que puede, y aplique esa palabra que dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, usted recibirá, usted sentirá la presencia y la fortaleza de Dios en usted. Pero tiene que ayunar, tiene que orar, tiene que pedirle a Dios, Él le va a mostrar qué es lo que usted debe de hacer. Si tiene que ayunar, el Señor le va a mostrar que tiene que doblegar esta carne, dice que presentemos esta carne en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, como un culto racional, sabiendo lo que estoy haciendo, sabiendo lo que el Señor me está pidiendo. ¿Qué sacrificio pide el Señor para Él? O sea, los requisitos que tenemos que hacer. Porque recuerde que la obediencia es un sacrificio. Aunque Él se place más por eso de la obediencia que del sacrificio, no nos dice que nos sacrifiquemos, porque nos manda a sacrificar este cuerpo, que lo llevemos un sacrificio santo, agradable. Aunque el sacrificio fue hecho en la cruz del Calvario, Él nos está hablando de un sacrificio natural en nosotros. Sí, Señor, porque si no presentamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, como un culto racional, no podemos entrar entonces a lo sobrenatural. Tenemos que hacer morir lo terrenal, lo natural, para poder entrar a lo sobrenatural. Y solamente eso lo vamos a alcanzar con la rendición, rendir esta carne. Hacer morir. Nosotros tenemos que pelear, tenemos que vencer para entregarle las actitudes naturales que están en el hombre natural y comenzar a entonces entrar a lo sobrenatural. Ahí es donde Dios comienza a hablarnos, comienza a dirigirnos, porque está viendo que nosotros estamos haciendo el esfuerzo para comunicarnos con Él. Sí, Señor, porque Él se comunica con nosotros de muchas maneras. Pero para que usted pueda entender cuando Dios se está comunicando con usted, usted tiene que buscar lo sobrenatural, buscar la presencia de Dios, acercarse más al Señor. Como dice el canto de hace un momento, no busca mi adoración, me buscas a mí, busca mi corazón. Él no busca tu adoración, Él no busca tu sacrificio, Él te busca a ti, busca la esencia. Él busca lo que está dentro de ti. Dice que está como tesoro escondido dentro de nosotros. Y eso tiene que manifestarse. Tiene que manifestarse. Pero para que esto se manifieste, tiene que haber una madurez espiritual donde Dios nos quiere llevar. ¿Cuántos dicen amén? Sí, Señor. El versículo 14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Gloria a Dios. Aquí es donde viene lo precioso del Señor. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Gloria a Dios. Sí, Señor. No todo aquel que me dice Señor, Señor es mío, dice el Señor. Sino los que son guiados por mi espíritu, los que son guiados por mi espíritu, estos son los hijos de Dios. El Señor no le habla al pueblo, Él le habla a sus hijos, porque el pueblo no entiende, el pueblo no le escucha, porque en medio del pueblo de Dios es donde están los que Él va a escoger, los predestinados para salvación. Muchos son los llamados que están en la iglesia escuchando la palabra, pero no la entienden. Ellos van porque sienten curiosidad, otros van porque se están aburriendo, otros van porque van hasta enamorados de alguna de las jovencitas o quién sabe qué a la iglesia, pero otros van llevados por la palabra. Esos son los con los que el Señor está tratando, esos son los que le escuchan, esos son los que entienden que algo está pasando, que Dios quiere algo de ellos. Y esos son los que están permitiendo que el Espíritu de Dios le hable a sus corazones. Están abriendo sus corazones, están abriendo sus corazones hambrientos de esta palabra para que la palabra fluya en ellos y se pueda manifestar. Sí, se pueda manifestar, se pueda revelar. Y es ahí donde vamos a entender, donde vamos a aceptar la guianza del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Los propósitos de Dios, ¿quién los va a entender?
¿Quién lo va a entender? Gloria a Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, no es que ya hayamos alcanzado la meta, no es que él hubiese alcanzado la meta. Y si vamos nosotros a ver todos los requisitos que el apóstol Pablo había alcanzado y le había ofrecido al Señor, ¿cuántas veces fue azotado? ¿Cuántas veces fue apedreado? Escuchen esto. ¿De qué manera se paraba por la palabra? Se paraba con la palabra a predicar donde el Señor ponía el sentido en su corazón. Él no miraba, no escatimaba, no tenía temor. No tenía temor al hombre. Tenía temor de no decir lo que Dios le mandaba decir, de no predicar lo que el Señor le daba a hablar. Lo que el Espíritu revelaba, lo que el Espíritu hablaba a través de él. Porque recuerde que el instrumento es aquel que es usado por el Señor. Ese es el instrumento de Dios. Y sabiendo que ellos es Espíritu, tiene que haber una manifestación plena en usted y en mí para saber que Espíritu está operando en nosotros. Si por su fruto lo conoceréis, la palabra dice que el árbol malo no puede dar buen fruto y el árbol bueno no puede dar mal fruto. Y es lo que el Señor está pidiendo, manifestaciones en nosotros, que podamos decir verdaderamente que Dios es bueno y para siempre su misericordia. Porque decimos que Dios es bueno porque reconocemos la misericordia de Dios en nuestras vidas. Y más en este tiempo que estamos viviendo. En este tiempo que estamos viviendo, la misericordia de Dios se ha estado manifestando de diferentes maneras. Nos estamos trayendo, acercándonos más a Él, con el propósito de la comunión de su pueblo, con Él. Aquellos que escuchan la voz de Dios y la atienden, pasan a ser entonces hijos de Dios. Es donde el Señor los adopta para que verdaderamente puedan ocupar una posición dentro del reino. Porque si no hay la madurez espiritual, si no escuchamos la palabra de Dios, si no entendemos lo que Dios nos habla, no vamos nunca a poder nosotros comprobar su buena voluntad agradable y perfecta para nuestras vidas. Por eso el Señor nos habla en el libro de Romanos capítulo 12, siempre tocamos este tema, que dice de esta manera. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias, no por las extensivas las misericordias multiplicadas de Dios, dice, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Presentar este cuerpo en sacrificio, sacrificar esta carne, someterla a autoridad. Tu alma mía, dice el salmista David, tu alma mía, alaba a Jehová tu Dios. Sometía su carne a autoridad para que la carne pudiese obedecer los deseos del Espíritu que estaba en él. Por eso el Señor nos dio un supersentido. Ese supersentido que es el Espíritu Santo es el que nos va a guiar a toda verdad y justicia, el que va a someter los 5 sentidos, el que va a someter los deseos de la carne, el que nos va a llevar verdaderamente a la victoria conforme a los deseos de Dios. Porque muchas veces saludo a un hermano, Dios te bendiga, ¿cómo estás? En victoria, me dice. Gloria a Dios. ¿Dónde estabas predicando? No, en ninguna parte. ¿Dónde estás enseñando? No, en ninguna parte. ¿Qué estás haciendo? Bueno, en mi casa, ya, compartiendo con la familia. Pero entonces, ayúdame a entender dónde está la victoria. ¿Qué estás haciendo para el reino de Dios? ¿Estás orando? ¿Estás intercediendo por tus hermanos? ¿Estás intercediendo por nuestro país? ¿Estás intercediendo por los pastores y ministros? ¿Dónde está la victoria? La victoria está cuando usted y yo sometemos esta carne a la voluntad de Dios, a oración. Si el Señor nos pone en el sentir ayunar, ayune, sí, Señor, pero ¿cuál es el propósito del ayuno? Para fortaleza espiritual, gloria a Dios. Dice para reventar yugos, cadenas, para eso. Para aquellos deseos que están en la carne,
hacer morir lo terrenal. Tenemos que vencer, someter esta carne a la voluntad de Dios. Nos dice Romanos capítulo 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y la renovación de este entendimiento para nosotros poder para que pueda ser transformada, para que pueda ser renovado nuestro entendimiento, tenemos que llegar entonces nosotros a un nivel de conocimiento. De conocimiento conforme a los deseos de Dios. Para poder llegar a este nivel de conocimiento, tenemos que conocer, entrar a la mente de Dios. Gloria al Señor. Y eso solamente con la transformación. Pero para esa transformación tenemos nosotros que someter este cuerpo, someterlo a voluntad de Dios. Llevarlo de lo carnal a lo espiritual. Eso lo hace el Espíritu Santo, pero usted y yo tenemos el deber de hacer morir lo terrenal, porque la palabra de Dios me dice, hacer morir lo terrenal, no dice, Dios va a hacer morir lo terrenal en ti, no, usted va a hacer morir lo terrenal en usted, los deseos que usted tiene en su corazón, Dios los va a respaldar, pero usted tiene que tener la decisión de hacer lo que Dios quiere que usted haga, es tu decisión. La que opera, es tu decisión la que activa, es tu decisión la que permite que Dios se manifieste en ti y comiencen los deseos de Dios, sí Señor, a manifestarse en ti y tus deseos comienzan vamos a decir, a bajar, cada día a morir y Él comienza a vivificarse en ti, gloria al Señor. A través de este proceso es donde nosotros, dice la palabra de Dios, es donde nosotros podemos llegar a la renovación de nuestro entendimiento y entender a qué nos llamó el Señor, entender cuál es la posición a la cual el Señor nos ha llamado, conocer nuestra posición espiritual. Es lo que el Señor está buscando activar en nosotros, que nuestro entendimiento cambie. Que la metamorfosis en nosotros, así como aquella oruga, como aquel gusano se convierte en una mariposa tan preciosa, primeramente comía hojas y se arrastraba por el suelo y andaba y era fea, todo el mundo la veía y muchos las pisan porque vemos un gusano e inmediatamente lo apartamos, pero cuando vemos una mariposa le ponemos el dedo o la mano para que se pare, son preciosas, de colores preciosos, ya no comen hojas como el gusano, ha sido transformado. Y es lo que Dios quiere de nosotros, que hay una transformación de aquel gusano, se ha transformado, aquel que se arrastraba, ahora se transforma en una mariposa que anda por los aires. Por eso lo dice el Señor, que somos semejantes a las águilas, que se pueden remontar sobre las tormentas. Las tormentas están bajo las águilas, que el animal que vuela más alto puede estar por encima de esa tormenta, y el Señor nos ha dado fuerza, nos ha dado ese vigorismo en nosotros, esa fortaleza de poder nosotros remontar como las águilas, aleluya. Y podamos ver los problemas desde esa altura, lo podamos ver desde esa altura. Tal vez aquí en la tierra, en lo natural, lo vemos inmenso, pero cuando estamos en esa altura, lo vemos insignificante. Sí, Señor, pero tenemos que estar remontados, tenemos que haber sido transformados, porque si no, no vamos a poder comprobar cuál sea su buena voluntad, agradable y perfecta. Si la metamorfosis en nosotros, si el cambio no opera en nosotros, no podemos entender la cual sea su buena voluntad, agradable y perfecta para nuestras vidas. Mientras que no entendemos, vemos esta situación que se está viviendo como un castigo, la vemos como que la ira de Dios descendió sobre la tierra, la estamos viendo de muchas maneras. Pero cuando usted sufre ese cambio, cuando usted ha alcanzado la madurez a la cual el Señor nos está llamando, al acercamiento, a la comunión con Él, vamos a poder entender cuál sea su buena voluntad, y es donde todas las cosas nos ayudan a bien. Sí, Señor, todas estas cosas nos ayudan a bien. Hay un acercamiento genuino al Señor a través de la necesidad, a través del padecimiento, a través de aquellas cosas por las cuales estemos pasando. Estaba hablando con un hermano, este pequeño testimonio.
Y le pregunto, ¿de dónde vienes, hermano? Mi hermano, vengo de caminar cerca de 30 kilómetros, me dijo. Y vengo cansado. Bueno, siéntate, te puedo ofrecer un vaso con agua. Gracias, hermano. Y se sentó. Y si quieres descansar un rato, quítate los zapatos. Y no, hermano, no me los quito porque después no me para volvérmelos a poner. Se me pueden hinchar los pies, me dijo. He caminado demasiado, hermano. Y gloria al Señor. Y nos sentamos y nos vemos las caras. Y de pronto como que el Espíritu nos mostró un mismo sentir, un mismo pensamiento, una misma cosa. Y me oye, verdaderamente, ¿cuántos kilómetros caminaría el Señor en una semana? Llevando esta palabra. ¿Cuántos kilómetros caminó José con María cuando le anunciaron el sacrificio de los niños y se fueron a Egipto? ¿Cuántos kilómetros recorrieron cuando regresaron y vieron que no estaba el rey Herodes, pero estaba otro rey, hijo de Herodes, y salieron de nuevo para otro lugar? ¿Cuántos kilómetros? ¿Cuántos sacrificios? ¿Cuántos sacrificios vivió el apóstol Pablo para mantenerse predicando este evangelio y enseñándolo? Porque llevaba el fundamento como apóstol, tenía ese ministerio de llevar el fundamento y quedarse enseñando hasta que no alcanzaban ellos un bautismo, hasta que no sentían la presencia del Espíritu Santo. Pablo no fundamentaba verdaderamente, el fundamento todavía no estaba cumplido. Tenía que tener hombres idóneos para ponerlo en la posición, dejarlo en la posición, lo que el Espíritu Santo le dirigiese a hacer. Tenía que darlo a entender a aquellos hombres que deberían y debían de tener el Espíritu Santo para que pudiesen hablar el mismo lenguaje que el apóstol Pablo les estaba hablando. Si no estaban en el Espíritu, no podían entenderle, porque no estaban en un mismo sentir, en una misma cosa. Tenía que haber una madurez espiritual en estos hombres para que pudiesen entender cuál era la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para aquel tiempo, para con ellos. Y el Dios de aquel entonces, el mismo Dios de ahora, y nos está llamando a llevar nosotros también a esa madurez, a esa transformación, porque Él quiere darnos la posición. Nos está hablando el Señor de posición. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Nos está dando a entender y a conocer nuestra posición. Pero para que eso logre operar en nosotros, tenemos que tener la condición para poder alcanzar esa posición. Por eso nos habla en Efesios capítulo 4, donde el Señor nos habla de que el Señor nos habla de que Él dio dones a los hombres. Constituyó ministerios en la iglesia. Quiero leer una parte en el libro del rapto. Son extractos seleccionados de diferentes sermones predicados por el hermano Branham, por el profeta, ¿verdad? En una parte nos habla en preguntas y respuestas sobre los sellos. Dice, después de que el rapto se haya efectuado, la pregunta que le hacen, ¿serán salvos algunos de la iglesia en el fin, los que no fueron llevados en el rapto? La pregunta que le hacen, que si después de que el rapto se haya efectuado, ¿serán salvos algunos de la iglesia en el fin, los que no fueron llevados en el rapto? El profeta les contesta, no, porque entonces la sangre ya no estará allí, ¿entienden? Ya no habrá intersección, la era gentil habrá terminado, no habrá nadie de la iglesia que sea salvo después del rapto. Escuchen, hermano, la iglesia, o sea, después del rapto, dice la palabra que habrán muchos con hambre y sed de la palabra, y no habrá quien predique esa palabra. Gloria a Dios. Dice, el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Eso va a suceder. No después de que la iglesia se haya ido. No después de que la iglesia se haya ido. Gloria a Dios. No.
Eso va a suceder después del rapto, después de que la novia se haya ido. Ahí va a suceder todas estas cosas. Por eso el Señor nos está llamando y nos está llamando a un alineamiento. Nos está llevando a una perfección. A través de estas necesidades, de estas cosas que estamos viviendo, enfermedades, epidemias y todas aquellas cosas, amados hermanos. La Biblia dice que la sangre tiene poder y todo esto está bajo la sangre, pero los que aman a Dios, que todas las cosas le ayudan a bien. Esto conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Por lo que los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y conforme a la imagen quiere decir que es Dios vivificado en usted. Es Dios habitando en un cuerpo de hombre. Conforme fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, el primogénito de muchos que serán transformados conforme a la voluntad de Dios en un mismo cuerpo, en una semejanza, sí Señor, gloria a Dios, y una manifestación, un mismo sentir en una misma cosa, la manifestación de Dios a través del Espíritu Santo en usted y en mí. Pero el Señor nos está llamando a alinearnos para llevarnos a la fe perfecta, que es la fe de rapto. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que creer que todo esto que está aconteciendo es para llevarnos a una plenitud, para llevarnos a un entendimiento amplio, a una madurez, a una perfección. Porque perfección significa madurez. Y si no hay madurez, si no hay perfección, no puede haber entonces posición. Es posición por perfección. Sí, Señor. Cuando el Espíritu viene a nosotros, cuando está la madurez, la perfección, Él nos va a decir lo que hemos de hacer. Ahora, ¿en qué posición estamos nosotros? Tenemos conocimiento que debemos de tener para que pueda operar el Espíritu de Dios, para que nos pueda decir qué hemos de hacer. Tiene que llevar una posición para dirigirnos a hacer, gloria a Dios, para dirigirnos a hacer qué es lo que nosotros debemos de hacer. Sí, Señor. Tiene que decirnos qué es lo que debemos de hacer. Porque el cuerpo de Cristo se conforma a través de los 5 ministerios. Aleluya, sí Señor. Están los ministerios de Jesucristo operando en la iglesia, que son los que van a dirigir, son los que van a perfeccionar, son los que Dios va a usar para que su Espíritu Santo pueda llevar una perfección a la iglesia, que es la novia de Cristo. Porque sin el cuerpo de Cristo, la novia no puede alcanzar la perfección de la perfección, vamos a decir, la plenitud y la madurez, ¿verdad? Para que el Espíritu Santo venga sobre ella, tiene que haber una perfección en la novia, y eso solamente lo va a lograr el Señor a través de su cuerpo. El cuerpo es el que va a perfeccionar a la novia a través de el Espíritu Santo. Sin esta perfección no hay una plenitud, no va a haber ese drama, no vamos a poder vivir el drama del cual el Señor nos está hablando, que hemos alcanzado la perfección. En esta edad estamos en la edad de la perfección. Ya la novia tiene que estar ya en la perfección, porque viene ahora, vamos a decir, viene ahora la manifestación de la fe de rapto, para que el pueblo, la novia, pueda salir con el Señor. Y usted y yo podamos alcanzar esta plenitud, y la manifestación de Dios nos pueda llevar verdaderamente con Él de la mano. ¿Cómo nos puede el Señor mostrar su buena voluntad agradable y perfecta si no hemos llegado a la perfección? Y es lo que el Señor nos estaba hablando, de una perfección. Sí, Señor. Recuerde que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Gloria a Dios. La sangre del Cordero nos limpia de todo pecado. Y Él quiere que todo quede bajo su sangre. Quiere que estemos limpios. Ya Él nos ha limpiado con su sangre. Ahora de nosotros depende lo que nosotros podamos permitir que se manifieste en nosotros. Recuerde que nosotros, como dice Romanos capítulo 8, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Entonces, hacer morir lo terrenal, como dice el Señor,
hace un momento, hace morir los deseos de la carne. Ya levantar banderas de victoria. Si cuando yo digo que estoy en victoria, como aquel hermano cuando le saludo, hermano, Señor te bendiga, ¿cómo estás, hermano? En victoria. Eso es un hermano que está peleando una batalla interna, así como usted y como yo. Tenemos una lucha interior por hacer las cosas que Dios quiere que hagamos, más no las que nosotros queremos hacer. Porque las cosas que nosotros queremos hacer son aquellas cosas que están dentro de nuestro corazón. Y las que están dentro de nuestro corazón son las que Dios no le agrada. Gloria a Dios. Por eso todas las cosas nos ayudan a bien. Pero son las cosas espirituales las que nos ayudan a bien. Lo que está en tu corazón, gloria a Dios. Esas son las cosas que nos ayudan a bien. Por eso el Señor nos está pidiendo un acercamiento. Y lo está logrando a través de su Espíritu Santo. Lo está logrando a través de lo que está aconteciendo. Y esto que está aconteciendo nos está trayendo y nos está acercando más a Él. A una comunión con el Padre. A tomar la presencia de Dios en serio. A buscarle más de corazón. A rendirnos más al Señor. Porque es la única manera. Los discípulos dijeron aquel entonces, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Y nosotros decimos en este momento, Señor, ¿a quién iremos si solamente tú eres la salida? Tú eres la única llave que tenemos. De la fe que tenemos en ti es la que está permitiendo que nosotros pasemos por todas estas cosas y entendamos que al final de todo esto vamos a tener la corona de vida que ha preparado para aquellos que se mantengan firmes hasta el final. Aleluya. Esta es la preparación a la cual el Señor nos ha traído. Estamos pasando por una oscuridad inmensa. La iglesia está pasando por una oscuridad inmensa. La novia está pasando por una oscuridad inmensa, como dijimos en el mensaje pasado. El momento más oscuro es cuando ya está a punto del alba, cuando está a punto ya para llegar al momento del amanecer, en la madrugada. Ese es el momento más oscuro. Cuando pasa de la noche a la madrugada hay una línea que separa la noche a la madrugada. Ese es el momento más oscuro. Y en la oscuridad es donde se aprecia la luz. Dígame usted que enciendan una luz de día en la calle si se va a notar. Se nota muy tenue, ¿sí? Muy opacada porque hay una luz superior con más fuerza que ilumina todas las cosas. Pero en medio de las tinieblas, en medio de esa oscuridad que le estoy hablando, es donde las estrellas, se nota el resplandor de las estrellas más intensamente, porque hay más oscuridad. Y es donde más se nota el resplandor de las estrellas. Es como un cuarto oscuro y usted enciende una luz y las tinieblas se disipan, las tinieblas se van. Por eso en medio de esta oscuridad, en medio de estas necesidades, en medio de estos problemas, en medio de estas enfermedades, en medio de estas epidemias, esta oscuridad que estamos viviendo, es donde las estrellas, donde usted y yo tenemos que resplandecer, porque la luz que usted recibe, la luz que usted percibe, es la luz del Espíritu Santo, es la luz del Señor. Es la luz que tiene que resplandecer. Por eso hay este oscurantismo, por eso hay tanta necesidad, por eso hay tantos problemas, por eso el Señor está permitiendo todas estas cosas, porque Él tenía que traernos a su luz admirable, Él tenía que traernos a su resplandor, para que usted y yo podamos resplandecer. Pues recuerde que el sol manifiesta la luz y esa luz alcanza a las estrellas. Ellas no tienen luz propia porque la reciben del sol, y usted no tiene luz propia si no la recibe del Señor. Usted no puede resplandecer si no tiene el Espíritu Santo, y el Señor ha permitido todo esto para un acercamiento a usted, para que usted pueda resplandecer, para que Él pueda manifestarse en usted, para que pueda alcanzar la madurez espiritual, y pueda entonces el Señor darle la posición. Usted en la perfección, el Señor le da la posición, le va a decir lo que ha de hacer, y es donde comienza a resplandecer y comienza a operar su cuerpo dentro de la novia, de la iglesia, para llegar a la perfección, para llevar entonces a la posición de la novia. Gloria a Dios. La iglesia no conoce estas manifestaciones, pero la novia sí la conoce.
Y Él viene por su novia, mas no por la iglesia. Viene por una novia ataviada, vestida de lino fino, resplandeciente. Por eso habla de su sangre, que limpia de todo pecado. Si tus pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y Él viene a eso, a limpiar nuestros pecados con su sangre. Porque Él no mora en vasos sucios. Y Él necesita habitar en ti. Y por eso quiere una comunión. Una comunión contigo. Estamos en el tiempo del acercamiento, de la comunión íntima con Dios. Porque es donde Él nos va a decir, en la oración es donde vamos a percibir el tiempo y las señales antes del fin, aleluya. Esas señales tienen que manifestarse a su novia, porque Él se lo va a dar a la novia. Es la única que va a distinguir, a conocer, a reconocer las señales en el cielo y en la tierra. Gloria a Dios. Gedeón pidió señales y el Señor le dio las señales a Gedeón. Las confirmaciones que el Señor nos da a nosotros, nos las va a dar en el Espíritu, es a través de la comunión. Por eso, en esta tarde, yo te invito a que escuches la voz de Dios. Yo te invito a que busques más el acercamiento a Dios. Ahí donde tiene la solución para todo esto, porque ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Si solo Él tiene palabra de vida eterna. Recibe esa palabra. Recibe esta palabra en tu corazón. No importa la condición que esté, dice la palabra en 1 Corintios capítulo 7. Así quédate, solamente créele y acércate a Él. Acércate. Él va a adecuar tu condición. Él va a sanar tu vida. Él va a sanar tu corazón. Él quiere habitar en un corazón limpio, en un corazón sano, pero tiene que haber una manifestación también de nuestra parte, llenar los requisitos que Dios quiere que usted y yo llenemos para que pueda haber una manifestación y pueda haber entonces una posición y usted pueda conocer entonces qué es lo que usted debe de hacer. El Espíritu le va a decir, Él le va a mostrar lo que usted debe hacer. La palabra dice que cuando el Espíritu Santo esté en usted, cuando el Espíritu Santo se manifieste en nosotros, no nos va a dejar estar a nosotros, dice que no estaremos nosotros sin hacer nada. Tendremos nosotros ocupación, sabremos lo que hemos de hacer. Dice que el Espíritu no nos va a dejar estar ociosos, sin hacer nada, orando, leyendo, hablando la palabra. ¿Dónde nos va a enviar el Señor? ¿A qué nos ha llamado el Señor? Conocer nuestra posición implica que sabemos lo que hemos de hacer porque Él nos lo va a decir, Él nos lo va a revelar. Y por eso están aconteciendo todas estas cosas. Porque el Señor está llamando la atención a sus hijos. ¿Cómo dice la palabra? Esto solamente se lo muestra Él a sus hijos. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque Él dijo que hace la voluntad del Padre. Sí, Señor, la voluntad del Padre que está en el cielo. Y es lo que el Señor quiere, amado hermano y hermana que escucha en esta tarde este mensaje. Que te alinees con el Señor. Busca la comunión con Dios. Busca la comunión con Él. Todo esto que está aconteciendo es para eso, para Él glorificarse. No es cuestión de castigo. No, es cuestión del acercamiento genuino, sincero, de parte nuestra al Señor. Esto es para una manifestación, para una comunión de usted y de mi persona más hacia el Señor. Un acercamiento para que podamos escuchar verdaderamente la voz de Dios. Gloria al Señor. Por eso en esta tarde le voy a pedir que incline su rostro un momento y cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Crea que esta palabra que Dios nos dio en esta tarde, esta preciosa palabra, es para eso.
para que nosotros decidamos y aceptemos que verdaderamente todo lo que está aconteciendo es un llamado de Dios, es una señal de Dios para nosotros. Por eso, Señor, en el nombre de Jesucristo, te pedimos en esta hora que esta palabra toque los corazones, Señor. Que esta palabra haya abierto el entendimiento de cada uno. Que esta palabra, Señor, nos acerque más a ti. En el nombre de Jesucristo, te pido, Señor, que traigas al enfermo. Que traigas al enfermo espiritual. Que esté bajo tu sangre en esta hora, que sea limpio. Asimismo, Señor, aquel que se encuentre enfermo, Padre, también corporal. Yo te pido por aquel que se encuentre padeciendo de alguna enfermedad y que tenga tiempo clamándote. Si es tu santa y bendita voluntad sanarle. Tu palabra dice, bajo esta promesa, que por tu llaga fuimos nosotros sanados. Yo te pido, Padre, que por tu llaga puedas sanar a aquellos que están necesitados, Señor, de sanidad divina en esta hora. Cualquier dolencia, malestar, cáncer, Padre, por esta epidemia, Señor, si alguno de tus hijos está pasando por esta epidemia porque tú lo has permitido para un acercamiento a ti, yo te pido que en esta hora quede sanado, liberado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque tú has llamado a tu pueblo para sanarle, tú lo has llamado para traer libertad a cautivos, Señor. Para eso, Señor, nos ha llamado, para que seamos pregoneros de tu palabra. Es tu palabra, es tu espíritu, eres tú hablándole a tus hijos, Dios. Y en esta hora estás haciendo llamado a tus hijos, Padre, para que vengan a tu presencia, para que sean limpiados, para que se examinen, Padre de la gloria, para que se examinen y puedan acercarse verdaderamente a ti y puedan conocer la verdad. Puedan conocer esta gran verdad, Padre, y conoceréis la verdad y las hará libre y sean libertados de todo prejuicio, de todo temor, de todo deseo de la carne y puedan verdaderamente andar en el Espíritu y ninguna condenación pueda estar en ellos, Padre, sino tu presencia genuina, preciosa, de salvación. Y esa fe de rapto pueda operar y manifestarse en cada uno, Señor, de los que creyeren. Cada uno de los que han escuchado y han creído esta palabra en esta hora y se han acercado más a ti a través de esta situación que se ha estado viviendo, Señor, a nivel del mundo. Y aquellos que escuchen por la red de internet, Señor, en esta preciosa tarde, también puedan, Dios de la gloria, tomar esta promesa y esta palabra para ellos, para su familia. Y se cumpla tu promesa también en sus hogares, Padre, porque tú eres un Dios omnisciente, Padre, que estás en todas partes. Tú todo lo sabes, omnipresente y todo lo conoces y todo lo ves. Omnipotente, que tiene poder por sobre todas las cosas. Poder de liberación. Yo declaro liberación en esta hora a través de esta palabra a aquellos que creen, a aquellos que conforme a tu propósito han sido llamados, Dios de la gloria. Liberación y el acercamiento genuino y especial, Padre, a ti se manifieste en esta hora. En el nombre de Jesucristo. Tu palabra ha sido enviada y tu Espíritu Santo, Padre, como saeta tocando los corazones en esta tarde. Por eso te damos las gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque siempre nos escuchas, porque tú siempre nos oyes. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que sea de bendición esta palabra para cada uno de ustedes. Les bendigo en el nombre del Señor Jesucristo y en el mío propio. Que el Señor les bendiga y les guarde. Muy buenas tardes y adelante con Jesucristo. Sí, Señor. Dios me les bendiga y les guarde. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán
alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.